Pues muy bien, amados hermanos, buenos días a todos. El tema del día de hoy que vamos a tratar es cómo Jesús busca y salva a los perdidos. Y bueno, vamos a tener este eh, texto base, que es el inicio acerca del encuentro que tiene Jesús con Zaqueo. Vamos a ver un punto más, un momento más en donde el Señor habla acerca de la salvación, de lo que implica para los cristianos el Evangelio de salvación y a quién busca, ¿verdad? ¿Qué características tiene en este momento esta persona, Zaqueo, en este momento y qué relación tiene con nosotros? Entonces, pues vamos a leer, hermanos, les invito a leer Lucas. Vamos a estar leyendo todo el texto base, es Lucas 19, versículos 1 a 3 y con lo que continúa. Pero empecemos el relato bíblico que dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Bueno, pues aquí vamos a ver que se encuentra alguien que es cobrador de impuestos, es un publicano, es muy rico, de hecho es el jefe de los cobradores de impuestos. Y entonces en Jericó él estaba a cargo, ¿verdad?, de la cobranza de los impuestos, era rico. Sabemos que posiblemente esta riqueza que él tenía se debía a que explotaba, que extorsionaba a su pueblo judío, ¿no? Y era como un traidor para su pueblo porque estaba viendo los intereses de un gobierno que lo estaba dominando, los romanos, y entonces era rico a expensas de empobrecer a sus compatriotas, ¿verdad? Generalmente los recaudadores de impuestos, como Saqueo, pues eran despreciados, ¿no?, por la sociedad judía y con justa razón, ¿verdad? Ya que extorsionaba, eran colaboradores, eran traidores de los romanos y muchas veces eran corruptos, ¿no? O sea, realmente no cumplían el cobro de impuestos justo, sino que lucraban, iban más allá de lo que era la ley, de lo que era justo, ¿no? Ya que no había un límite. Siguiendo con la lectura, vamos a ver en Lucas 19:4 que el texto dice, y corriendo, delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Bueno, aquí el texto nos está hablando de cómo esa persona corría, ¿verdad? Corría con mucho interés, con mucho deseo para ver al Salvador, para ver al Señor, ¿no? Tenía en su corazón mucho interés de verle, de conocerle, de estar cerca de él. Vemos que indica una gran curiosidad, ¿verdad? Una búsqueda interior acerca de ese maestro, de ese ser, de esa persona, Jesucristo, y cómo se esforzaba por ir más allá de sus límites, ¿no? De su limitación física, de cómo le estorbaba a la gente para poder apreciar a esta persona de Jesús, y entonces él se sube a un árbol, ¿no? Eso demuestra su determinación, está demostrando su humildad, ¿verdad? De estar dispuesto a hacer algo inusual y que demuestra un sumo interés de él por acercarse al Señor, ¿no? Él demuestra un sumo interés. Posiblemente hubiera sido motivo de burla para los que lo veían. Mire, ese chaparrito anda por ahí subiendo al árbol para ver, a encontrarse con Jesús, ¿no? O sea, no le importó el temor al ridículo, no le importó las limitaciones, él se esforzó por conocer para acercarse a él, un interés en las cosas espirituales que representaba Jesucristo, un interés que iba más allá del dinero, ¿no? Un interés que iba más allá de lo que el mundo le había dado. Él tenía una gran intención de acercarse al Señor Jesucristo. Y nos narra el versículo 5.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Bueno, aquí vamos a ver cómo el Señor, ¿verdad?, se acerca a un pecador. Se acerca a un pecador, pues de los más señalados por los judíos, ¿no? Un publicano, cobrador de impuestos. A él lo mira, a él lo llama y a él le dice que se apresure, ¿no? Que se dé prisa, que descienda, porque va a convivir con él. Va a ir a su casa y va a estar a su lado, ¿no? Entonces, esa es una gran invitación. En ese tiempo, comer con alguien era un sinónimo de aceptación. Ir a la casa de alguien es sinónimo de coincidir, ¿no? De estar de acuerdo, de estar en la posibilidad de ver a alguien semejante, ¿no? Y justamente ese fue un motivo de los fariseos que se escandalizaban, ¿no? Cómo Jesús podía meterse con los pecadores, con la gente más rechazada, socialmente hablando, ¿no? Pensaban que él debía estar en su posición, ¿verdad? De alejarse de estas personas tan despreciables, y sin embargo él no hace eso, sin embargo él pues se acerca directamente a Zaqueo y le llama, ¿no? Entonces vemos cómo Jesús mira hacia arriba, ¿verdad? Le da una indicación, ¿sabes qué? Baja, vamos a hospedarnos hoy, es necesario que me hospede en tu casa, ¿no? Entonces es una invitación directa hacia un pecador. Yo me preguntaría qué méritos superiores tiene Zaqueo a nosotros hasta ese momento, ¿no? Un pecador como cualquiera recibe una invitación personal para ir a su casa, para morar en su casa, para estar con él en comunión, en una invitación directa, ¿no? Y bueno, vemos el gran impacto que esto hizo en Zaqueo. Vemos cómo realmente toma, como es de esperar, en una persona arrepentida, en una persona que busca. Vimos anteriormente cómo él tiene interés, cómo él realmente se mueve, no le importa la burla, no le importa la dificultad, no le importa que haya mucha gente. Él busca la manera de tener ese encuentro con Jesucristo subiéndose al árbol, ¿no? Más allá de sus limitaciones físicas. Muestra cómo va corriendo, cómo sube. Vemos todo el interés que tiene Zaqueo en acercarse con Jesús, ¿no? En el versículo siguiente, versículo 6, leemos, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, ¿no? Entonces podemos ver las palabras que son no ociosas de la Biblia. La Biblia no tiene palabras ociosas. Toda palabra tiene un mensaje para nosotros. Y vemos que en este versículo se enfatiza que él desciende deprisa y que recibe con gozo las palabras de Jesucristo, ¿no? Responde rápidamente, diligentemente ante una indicación de Jesús. Él responde con diligencia, ¿no? No se tarda, no se hace como que ahí voy, no, sino él rápidamente y con alegría responde ante la invitación de Jesús, ¿no? Es un gran ejemplo para nosotros, ¿no? La diligencia en la obediencia y la alegría en la obediencia. Es algo grande el ejemplo que nos pone en nuestra vida Zaqueo, ¿no? Muestra su disposición, que es lo importante, tener esa disposición para obedecer. Como decíamos anteriormente, nadie de nosotros puede seguir perfectamente el señorío de Cristo, ¿no? No hay nadie que sea perfecto de corazón, de pensamiento, en seguir al 100% las enseñanzas de Jesucristo. Eso no existe en nosotros. Mientras estemos en esta naturaleza caída, va a haber vestigios de rebeldía, ¿no? Así como hay vestigios de divinidad, también hay vestigios de rebeldía dentro de nosotros. Tenemos una naturaleza caída. No podemos obedecer perfectamente, no podemos ser perfectos de corazón, puros de corazón, así de grande. No es la estatura que nosotros tenemos, ¿no? Vivimos en un cuerpo caído y entonces va a salir, pero lo importante es ver esta disposición.
Zaqueo nos muestra lo importante para nosotros los cristianos, tener la disposición a obedecer al Señor. Sí, a lo mejor renegaremos, a lo mejor nos costará trabajo, a lo mejor será difícil, pero finalmente tener la disposición a obedecer es lo relevante, hermano. Es lo importante, hermano, ¿no? Finalmente obedecer, ¿no? Recordemos un pasaje bíblico en donde el padre le da un mandamiento a sus dos hijos, ¿no? Y uno dice, sí, sí voy, y el otro dijo, no, no voy a ir. Su primer impulso fue desobedecer, ¿no? Y el segundo finalmente lo hizo. Entonces nosotros no podemos ser con un sentimiento perfecto, con un pensamiento perfecto siempre. Puede haber luchas, puede haber dificultades en nuestra mente, ¿no? Puede haber una batalla espiritual interior que nosotros tengamos que sufrir, pero finalmente la disposición a la obediencia es lo que importa, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Yo pienso que igual que él, pues había vivido en opulencia, es rico, había gozado, ¿verdad?, de autoridad, y sin embargo él cuando le habla al Señor, alegremente responde y rápidamente, con diligencia, obedece a la invitación del Señor de morar en su casa, de entrar en su casa, ¿no? La casa de un pecador. Imagínense qué gran invitación tenemos nosotros, qué gran mensaje podemos recuperar de este pasaje, en donde realmente vamos a ver ahora lo fundamental de la vida cristiana, el arrepentimiento. Yo creo que si un mensaje grande nos da Zaqueo y que hace visible una condición de salvación es el arrepentimiento. Porque así como él obedece y con gozo y lo hace con prisa, con diligencia, obedece al Señor, no se queda ahí, sino vive algo ejemplar dentro de toda la Biblia para nosotros, que es su arrepentimiento. Y vamos a ver cómo es su arrepentimiento. En Lucas 19:8 vamos a ver qué dice al respecto del arrepentimiento este pasaje. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! O sea, aquí podemos nosotros en primera instancia, a ver si quiere quedar con la mitad de sus riquezas, ¿no? ¿Por qué nada más da la mitad? Al joven rico, vimos la semana pasada, le pidió, vende todo a los pobres, ¿verdad? Vende todo, perdón, y dalo a los pobres. Recordamos esa parte, ¿verdad? Y ahora aquí Zaqueo dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Yo no sé si ustedes puedan pensar que se está guardando la mitad del tesoro, ¿no? Yo creo que no. Yo en lo personal creo que cuando él dice, si he defraudado voy a pagar en duplicado, estaba haciendo sus cálculos como buen contador para decir me va a alcanzar, ¿verdad? Para pagar todo lo que he hecho. No sé si estén de acuerdo conmigo, hermanos, pero aquí se comprometen dos cosas, ¿no? Si alguno ha defraudado, si alguno ha robado, si alguno ha quitado más allá de lo que la ley le exigía, entonces él lo iba a devolver 4 veces más, ¿no? Entonces podemos ver cómo ese encuentro con Jesús produce en Zaqueo un cambio inmediato de corazón, ¿no? Enfrente a la multitud, él se compromete, él declara y muestra su arrepentimiento, ¿verdad? Su decisión de restituir todo el mal económico que ha hecho su pueblo. Si es que alguno se hubiese hecho, él se compromete a restituir y toma esa decisión, ¿no? De obedecer y de limpiar de este pecado con el cual se identificaba a los cobradores de impuestos, ¿no? De ser usureros, saqueotistas, defraudadores de su pueblo. Entonces él promete ayudar, ¿verdad? No solamente cumplir con, ¿sabes qué? Pues yo cumplo y ya, sino ahora también él ofrece darle a los pobres.
Seguramente él no se enteró del encuentro que tuvo con el joven rico, quizás sí, no es algo que la Biblia diga, pero él pone de antemano su ofrenda hacia el Señor y su ayuda, recordando las palabras, ¿no?, del Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y él en ese momento muestra este arrepentimiento completo, en donde él ahora obedece al Señor, ¿no? Pero a través de ese mandamiento de amar a los demás. El cristiano enfáticamente y directamente es alguien que ha tenido un encuentro con el pecado, ¿no? Un encuentro verdadero con el pecado. O hay un cristiano que no haya hecho frente a su pecado con todas las consecuencias, hermano. Aquí vemos a alguien que es salvado. Y vemos que es salvado, que fue capaz de hacer algo que el joven rico no hizo. La semana pasada fuimos testigos de escuchar esa experiencia de un joven rico que no logró la salvación. Vimos un joven rico que se fue triste porque no estuvo dispuesto a obedecer al Señor, ¿no? Vimos a alguien que no fue capaz de dejar a su Dios material por el verdadero Dios, ¿no? Un verdadero cristiano es aquel que se enfrenta a su pecado, definitivamente. No hay otra opción. El arrepentimiento es sí o sí para el cristiano, ¿no?, en cada uno de los pecados que tengamos. Y aquí vemos un testimonio que complementa el tema de la semana pasada, ¿no? Vemos cómo la semana pasada alguien se pierde y ahora vemos cómo en esta semana alguien se salva. Cómo es llamado y cómo es recibido con gozo, con obediencia, gozo y obediencia a la palabra de Dios. Qué maravillosa enseñanza, ¿no? No obedecemos por obligación, ¿no? Imagínense obedecer por obligación. Fundamentalmente el Señor ve el corazón, ¿no? Sí podemos tener luchas, como hace ratito mencionaba, pero finalmente el corazón y el estar dispuesto a obedecer gana, ¿no? A lo mejor no tenemos sentimientos perfectos. Decía alguien, si los hombres buenos fueran blancos y los hombres malos fueran negros, nosotros seríamos como grises, ¿no? Pero cada vez un poquito más claro. Cada vez vamos a ir avanzando en obediencia, alejándonos del pecado, ¿no? Amén, que así sea, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice que el cristiano vive en victoria, ¿verdad? Porque vamos con la ayuda del Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas, en obediencia. Y lo importante es la obediencia, pero con alegría. Aquí lo vemos, ¿verdad? Como él está recibiendo con gozo la invitación de Cristo. ¿Y qué le costó a Zaqueo? ¿Nada? ¿O le costó todo? Todo, ¿verdad, hermanos? La salvación cuesta todo. ¿Por qué cuesta todo? Porque tenemos que renunciar al mundo, renunciar a todo lo que es el placer terrenal para ir en búsqueda de la salvación, que es vida eterna, ¿no? Y la vida eterna no nada más empieza al morir, la vida eterna empieza ya en esta vida, ¿no? En donde podemos empezar a tener el gozo, la paz. La vida empieza, la vida abundante empieza en esta tierra. ¿Amén, hermanos? Vean cómo Zaqueo recibe con gozo, todos sus esfuerzos fueron recompensados. El Señor sabía el corazón y lo que podía hacer el Espíritu Santo en la vida de Zaqueo, ¿no? Entonces, podemos contrastar, hermanos, entre el mensaje de la semana pasada de alguien que endurece su corazón, de alguien que quiere la vida eterna, pero no está dispuesto a dar todo por el Señor, ¿no? El señorío de Cristo es, una vez más, la razón de la salvación, ¿no? El hacer de nosotros, del Señor Jesucristo, eso, nuestro Señor. El que dirija nuestras vidas, el que dirija nuestros caminos, el que tenga de nosotros obediencia absoluta o completa, ¿no? Lo hemos visto en un joven rico que no fue capaz de obedecer, y vemos ahora un Zaqueo que sí obedece, que sí se entrega, que lo hace pronto, y como él ofrece en arrepentimiento todo lo que tiene para la causa del Señor y para poder
de ser digno de poder tener esa comunión con Jesús. ¿Amén, hermanos? Amén. Amén. Entonces, esta es la enseñanza central del día de hoy. Es la enseñanza que nos permite ver la condición de la salvación. Que nosotros estemos dispuestos, nuevamente la palabra estar dispuestos, en obediencia y de corazón a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que ya sabemos cuál es, fundamentalmente centrado en el amor, ¿no? Amar a Dios por encima del dinero, ¿no? Amar a Dios por encima de cualquier cosa, familiares, amigos, trabajos. Amar a Dios por encima de todo, estar dispuestos a dejar todo por Él, renunciar a cualquier cosa, que no atesoremos más cualquier cosa que al Señor, y también amar a nuestros semejantes, ¿no? Que es la creación de Dios, son un reflejo de son una obra, todos nuestros semejantes son la obra de Dios. Amar sus obras, amarlo a Él a través de sus obras, y Él nos ha llamado, hermanos, a bendecirnos, ¿no? A hacer bendición los unos de los otros. Si estamos en esta iglesia, es porque la iglesia nos es de bendición a nosotros y nosotros somos de bendición para la iglesia, ¿no? Justamente esa es la intención de formar la iglesia de Cristo, ¿no? De que nos amemos los unos a los otros. Y bueno, concluyendo con el mensaje, vamos a ver cómo este cambio de vida opera en Zaqueo. Leamos el texto, Lucas 19, versículos 9 y 10, y dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es tan profundo este texto que me gustaría repetirlo y que lo meditemos, hermano, ¿no? Porque cada palabra tiene un profundo significado y un profundo mensaje para nosotros. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿En qué momento le da la salvación? ¿Verdad? Y ahora va a decir a qué se debe la salvación. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Amén. La salvación es por fe. Vean lo que está diciendo Jesús. La salvación ha llegado a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y luego dice la misión que tiene Cristo en esta vida. Una vez más, ahora él va a decir a qué vino a esta tierra el Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué profundo, ¿verdad? Hay varios mensajes aquí, hay varias oraciones que afirman, después de que él hace su arrepentimiento, de que él hace a su Señor Jesucristo, o no sé si lo expresé mal, de que Zaqueo hace a Jesucristo su Señor, que le manda, ¿verdad? Y él se da cuenta de que la santidad de Jesucristo implica que el pecado no esté en medio de su relación y él se arrepiente, ¿verdad? Vemos un arrepentimiento genuino de Zaqueo, primero el arrepentimiento y después viene la confesión de Jesucristo acerca de la salvación, ¿verdad? Y especifica por qué. Porque él también es hijo de Abraham. Los hijos de Abraham no necesariamente son judíos. Abraham, la característica que tiene para ser el primero de muchos, sobre todo en ese pueblo judío, fue la fe, ¿verdad? La obediencia a través de la fe. Es llamado el padre de la fe. Entonces, todos aquellos, incluyéndonos nosotros, que podamos acudir al Señor en fe, en obediencia, por fe y por amor, porque aquí también vimos, ¿verdad?, cuánto amor demostró Zaqueo por las cosas de Dios. ¿O le tenía más amor al dinero, hermano? No, ¿verdad? Amó más, demostró con sus hechos un amor hacia su Salvador. Demostró con sus hechos un amor íntegro, dispuesto a dejar todo, dejó todo lo que más tenía él para el Señor, ¿no? Entonces podemos ver que todos aquellos que por fe podamos acercarnos al Señor, somos justificados.
¿verdad? Entonces podemos ver que el propósito de él es justamente venir a encontrar ese tipo de gente como Zaqueo. Si nosotros podemos tener características similares a las de Zaqueo, la salvación también está siendo ofrecida para nosotros, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra decisión, está en ser salvos, ¿no? El Señor ofrece la salvación a los perdidos como nosotros. Posiblemente haya aquí alguien que no sienta que es pecador. Frecuentemente escuchamos en la calle, ¿no? Que dicen, bueno, tú si el día de hoy murieras, ¿a dónde irías? No, pues yo al cielo, porque soy bueno. Yo no soy como los asesinos, como los violadores, como los criminales. Ellos sí son malos, yo no. Bueno, se comparan con un estándar, ¿verdad? De realmente maldad al extremo. Pero comparándose con Jesucristo y comparándose con su ley, pues todos somos pecadores, ¿no? No solamente en un pecado, sino en todos, porque el Señor ve el corazón. Aunque no hayamos matado a nadie físicamente, yo en la persona pues, no he matado a nadie. Sin embargo, a nivel mental, el odio, vemos, ¿verdad?, que también es asesinato para Jesucristo, ¿no? Entonces, Él ve el corazón y podemos ver entonces que esta invitación que hace el Señor está abierta para todos. ¿Qué tipo de respuesta vamos a tener? El día de hoy estamos invitados a reflexionar si nuestra respuesta va a ser como el joven rico, que buscó a la persona adecuada para hacerle la pregunta más importante de toda la vida, porque realmente la pregunta más importante que en este mundo debemos contestar es ¿qué necesito para ser salvo? Amén, hermanos. Amén. Tenemos esta vida que nos ha sido prestada para poder encontrar respuesta a esa pregunta. Y el joven rico lo hizo con la persona adecuada y le hizo la pregunta correcta, pero no le gustó la respuesta. No quiso, ¿verdad? No estuvo dispuesto a dejar todo por el Señor. Y además no reconoció en el pecado, no se arrepintió y dice, pues todo esto lo he guardado desde mi niñez, ¿no? ¿Se acuerdan, hermanos, de la semana pasada? Entonces, aquí podemos ver cómo la salvación es ofrecida a todos, a pecadores sobre todo, porque a eso vino el Señor, a buscar lo que se había perdido para ofrecer salvación, pero la salvación es por fe. ¿Cómo se manifiesta aquí la fe de Zaqueo al Señor? En que identificó el señorío de Jesucristo. Él sabía que el pecado de un hombre y un hombre santo no podían coexistir y estuvo dispuesto a obedecer por fe. Yo confío en esa persona, sé cómo es esa persona y sé cómo tengo que estar con esa persona. Eso es fe. Amén, hermanos. Y entonces por eso él escuchó estas maravillosas palabras del Señor Jesucristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén, que nosotros podamos ser también hijos de Abraham, ¿verdad? Para que podamos tener la salvación. Pues muy bien, haciendo ya como una conclusión, hermanos, terminando este tema, podemos ver cuáles son las motivaciones que hay en Zaqueo, podemos ver, ¿verdad?, que tiene la bendición de tener un encuentro personal con Jesucristo, en donde Él da más allá de sus limitaciones físicas, no le importa la vergüenza, ¿verdad? Ay, van a ver que estoy bien chiquito y por eso me subo al árbol, ¿no? Para poder ver, porque no puedo ver desde como estoy chaparrito, no puedo ver y entonces se tiene que subir al árbol. No le importó la risa, la burla, Él desea ver a Jesucristo, ¿no? Y hacer lo que tenga que hacer por encima del orgullo y por encima del dinero. Los principales pecados del hombre, ¿no? El orgullo, la soberbia. Muchas veces ese orgullo, esa soberbia nos frena. Sin embargo, Él muestra el deseo. ¿Cuál pereza, verdad? Él muestra el deseo y se mueve y corre y obedece y hace todo con tal de mostrar, ¿verdad?, que ha sido impactado
por Jesucristo. Fue un impacto radical. O sea, realmente así es Jesús. Mueve en nosotros un cambio radical. ¿O fue un cambio muy superfluo el de Zaqueo? ¿O fue radical, ¿no? Un cambio de vida radical, un nuevo nacimiento, ¿no? Ahora tiene un adorador en espíritu y verdad en Zaqueo, ¿no? Ya no adora el dinero, adora a Jesucristo. O sea, vamos viendo cómo el mensaje es, ¿cómo se llama? Uniforme. Y además su compromiso público con el Señor, ¿verdad? Se compromete públicamente, da su palabra frente a multitud de testigos diciendo a qué se comprometía con el Señor. La salvación es un compromiso, hermano, estar comprometidos con Jesús y con su voluntad. No es una gracia barata. Hablando de la salvación, hermanos, no es simplemente hacer la oración del pecador, es decirle al pecador que tiene que entregar su vida, como lo hemos visto, ¿verdad? Una y otra vez. La salvación es dejar toda nuestra vida, toda nuestra voluntad a Dios, ¿no? A Jesús. La palabra de Dios es consecuente. Entonces viene la aceptación. Jesús ahora acepta, ¿verdad? A ese pecador arrepentido. Ahora Jesús le da a ese pecador arrepentido que acepta, le da la salvación. Entonces, hermanos, este mensaje breve pero profundo nos hace ver que requiere un cambio de vida. Amén, hermanos. Un cambio de vida. El joven rico no estuvo dispuesto. Vemos a Zaqueo cómo está dispuesto a tener un cambio de vida radical del robo ahora a la ayuda, ¿no? Como él limpia su casa, se vuelve en santidad y en arrepentimiento, y Jesús en compasión por él, puede ver, ¿verdad?, cómo Zaqueo tiene esa necesidad de arrepentirse, tiene esa necesidad de cambiar, que se mostró. Yo tengo que ver ese hombre santo, ¿no? Tengo que ver a Jesús, y como públicamente, sin vergüenza otra vez, no le importa lo que piensan los demás, así como no le importó subirse al árbol, tampoco le importa públicamente decir, yo me comprometo a restituir y a dar la mitad de mis bienes a los pobres, ¿no? Realmente como vemos cómo esta salvación de Zaqueo es completa y abandona su vida pasada para seguir un camino nuevo, ¿no? Jesús es el camino, es la salvación, y Zaqueo quiere caminar con el Señor. Pues tremendo mensaje esta mañana, ¿no, hermanos? Que cada vez nos ayude a entender más en qué consiste la salvación. No es una palabra, y que mi vida siga siendo igual que antes, ¿no? Si mi vida sigue siendo igual en todas las áreas de mi vida, no soy una persona salva. Soy una persona que ha ignorado la oportunidad de arrepentimiento. Soy una persona que ha ignorado y le ha dado la vuelta a las ordenanzas y a la voluntad de Jesucristo. El día de hoy, el mensaje que nos muestra, el testimonio que nos da Zaqueo, es un testimonio de arrepentimiento, hermano, sea cual sea el pecado, y de obediencia, y obediencia diligente, ¿verdad? Sí cuesta trabajo, no tenemos, como mencionaba, toda la disposición al 100%, somos humanos, hay luchas, ¿verdad? Pero tener la disposición de obedecer. A lo mejor estamos cansados para orar, a lo mejor estamos cansados para trabajar, pero aún estando cansados, aún estando molestos, aún estando con tropiezos, tener la disposición, ¿verdad?, de hacer las cosas que sabemos que agradan al Señor es lo importante, hermano. Tener esa disposición de obediencia. Pues muy bien, amados hermanos, vamos a terminar, y les invito a que